Ser podcast. Desde la Selva Negra en Alemania hasta el Mar Negro en Rumanía, el Danubio recorre más de 2.800 kilómetros y atraviesa 10 países. Ha sido inspiración para músicos, pintores, escritores, raccontare, mostrare il mondo, la storia dell'uomo col mondo. Como Claudio Magris, uno de los autores contemporáneos más relevantes, Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2004. Magris le dedicó a ese río una de sus mejores obras. En Danubio escribe esto: Budapest es la más hermosa ciudad del Danubio. Da la sensación física de capital, con un señorío y una autoridad de ciudad protagonista de la historia. Hoy tomamos el primer vuelo a Budapest. En la cadena SER, el primer vuelo. Jorge Sánchez, hola, bienvenido. Hola Pedro, encantado de estar aquí. Estamos así, intensitos, en este repaso por la música que nos va a hablar a lo largo de este programa de Budapest. Así es. Oye, perdona, antes de nada, tengo una pequeña duda. ¿Por qué la gente se levanta si todavía no el avión todavía no ha llegado a el acople? Bueno, pues no lo sé. Esperen un poco, por favor. Calma. Si no vas a salir antes. En fin, bueno, estas cosas. Bueno, estamos escuchando a Omega. Esta canción se llama Gionhahu Lani, Perlas en su cabello, ¿vale? Sería la traducción. Ahí lo tienes, rock psicodélico, con esos arreglos maravillosos. Es la banda húngara más famosa de la historia. En el año 62 arrancaba en Budapest, en nuestro destino, y estuvieron en activo pues hasta hace bien poquito. Esta canción está incluida en su segundo álbum, publicada en el año 69. Fue un éxito internacional. Probablemente es la canción más popular de Omega, y además ha estado versionada por Scorpions y sampleada hace relativamente poco, en 2013, por el rapero Kanye West en su tema New Slaves. Estamos escuchando a János Kobor con esa voz maravillosa, fundador de Omega. Decíamos que el grupo hace poco que terminó porque ocurrió tras el fallecimiento de János en 2021 a causa del COVID. Volamos ya en este primer vuelo a Budapest con Mariola Sarrió. Hola, Mariola. Hola. Vamos a hacer esta guía básica para viajar a nuestro destino. Como curiosidad, antes que nada, ¿de dónde viene el nombre de Budapest? Budapest se formó con la fusión de 3 ciudades independientes, Buda y Pest, que tuvo lugar en 1873. Pest se encontraba en la parte este del Danubio, mientras que Buda en la parte oeste. Se llegó a plantear que la ciudad se llamase Pest-Buda. Menos mal que se decidió lo contrario al final. Sí, suena mejor Budapest que Pest-Buda. También te digo que al final es cuestión de acostumbrarse a los nombres. ¿Desde qué aeropuertos españoles podemos llegar hasta allí? Podemos volar casi desde cualquier aeropuerto español, desde los más grandes, como el de Madrid o el de Barcelona, hasta otros más pequeños, como el de Alicante, Tenerife, Girona o Santiago de Compostela, entre otros. Danos algún consejo para alojarnos. Pues tengo buenas noticias porque los precios son bastante razonables. Podemos encontrar apartamentos para 2 personas por unos 50 o 60 euros la noche, y cerca del centro, lo que nos permitirá visitar cómodamente la ciudad. Vale, ¿y cómo nos movemos por la ciudad? Budapest se puede recorrer a pie perfectamente, pero si disponemos de poco tiempo, cuentan con una red de transporte público bastante eficiente. De hecho, el metro de la ciudad es uno de los más antiguos del mundo y merece la pena subirse en la línea 1, ya que los trenes y andenes mantienen el diseño original y son patrimonio de la humanidad. Podemos pagar con tarjeta, claro, pero si queremos llevar cash, ¿qué me dices de la moneda?
La moneda oficial es el florín húngaro. 400 florines equivalen a 1 euro aproximadamente. Se puede pagar tanto en efectivo como con tarjeta en todos los establecimientos. En caso de querer pagar con efectivo, cerca de la plaza Borosmarty hay varias casas de cambio donde la comisión es baja o razonable. Además, es recomendable pagar siempre en florines, aunque en el local te den la opción de pagar en euros. Más cosas, el tiempo en Budapest. Budapest se caracteriza por unos inviernos muy fríos y unos veranos calurosos con máximas de 35 grados. En invierno la temperatura máxima ronda los 5 grados y el termómetro se puede desplomar hasta los menos 10 grados algunos días. En verano podemos disfrutar de más horas de luz, ya que anochece entre las 7 y las 9, mientras que en invierno el sol se pone entre las 3:30 y las 4 de la tarde. Primavera y otoño pueden ser las mejores opciones para visitar la ciudad, ya que encontraremos temperaturas más suaves y días relativamente largos. Eso sí, en cualquiera de las estaciones hay mucha humedad debido al río Danubio que atraviesa la ciudad. Y el húngaro yo creo que no lo dominamos, ni tú ni yo. ¿Cómo nos podemos o cómo nos vamos a comunicar allí con los habitantes de Budapest? Como bien dices, el idioma oficial es el húngaro y los jóvenes y las personas que trabajan cara al público hablan perfectamente inglés. Sin embargo, es probable que la gente mayor no hable inglés de forma muy fluida, pero no vamos a tener ningún problema para comunicarnos en los lugares turísticos. ¿Cuánto cuesta un café? Podemos encontrar café por 1,20 euro en cafeterías tradicionales. En sitios turísticos la cosa cambia. Por ejemplo, en el Café New York, uno de los lugares más emblemáticos y lujosos de la ciudad, puede costar unos 5 euros dependiendo del tipo de café. Pues ya es caro. ¿Y un menú del día cuánto nos cuesta? Entre 12 y 15 euros con bebida incluida y en plena zona turística. Si nos alejamos del centro encontraremos todavía precios más económicos. ¿Una cerveza? Por una cerveza local puedes pagar entre 1 y 2 euros. Y una curiosidad para terminar. En la parte oeste de la ciudad, en Buda, hay en algunos puntos una bandera similar a la aragonesa o la catalana. Esto tiene una explicación y se remonta a la época de Jaime I, que contrajo matrimonio con la princesa Violante de Hungría. Entonces la ciudad de Buda adoptó esta bandera cuadribarrada como emblema y se mantiene en la ciudad a día de hoy. Este es el primer vuelo a Budapest. Hola compañeras. Soy Patricia de Cuéntame un cuadro y hoy os pido que me acompañéis al Museo de Bellas Artes de Budapest, porque allí, entre las más de 100.000 piezas de su colección, hay una pequeña tabla inacabada que es considerada la joya de la corona de esta institución. Hablamos de la conocida como Madonna Esterházy, una pintura de Rafael Sanzio realizada en el año 1508. Rafael fue el niño bonito del arte renacentista. El joven artista le dio a su tiempo lo que su tiempo demandaba, un arte armónico basado en la belleza, la gracia y la proporción, que tomaba como referencia la pintura de los antiguos, que solo se conocía por descripciones de viajeros y tratados varios. En la pintura vemos una de sus habituales Madonnas, acompañada de 2 bebés regordetes de esos que gustaban tanto al Renacimiento, que representan al Niño Jesús y a San Juan Bautista. María va vestida con sus colores habituales, el rojo por ser testigo de la pasión de Cristo y el azul por ser reina del cielo. Sobre su cabeza, un velo, símbolo de castidad y pureza. Al fondo aparecen unas ruinas romanas que simbolizan el renacer de una nueva era, la era cristiana, que viene de la mano del nacimiento de ese niño y que se asienta sobre ese mundo pagano ya obsoleto del que nos hablan esas construcciones del fondo. Y si hablamos de viajes, esta pintura sabe mucho de eso, ya que viajó de Roma a Budapest a partir de un regalo del Papa Clemente XI a la reina de Hungría, tras convertirse esta al catolicismo. Espero que disfrutéis de la ciudad, y como siempre decimos en Cuéntame un cuadro, queda mucho arte que contar. Promete, Jorge, esto promete. Atención a lo que llega. A ver. ¿Cómo va entrando? Atención. Oye, qué buen rollo para visitar Budapest. Qué buen Totalmente. rollo. Con esa guitarra española. Espera, a ver. És köztük egy szikár alakút. A füstölő gyertya, a körméreg ég
No tengo ni idea de lo que dicen, pero da buen rollete, sí. Bueno, hasta que lleguen al estribillo, ahí te van a sorprender. Sí, vale. Sí, te van a sorprender. Bueno, estamos escuchando a Neotón Familia, suenan, es un poco como la mezcla perfecta entre ABBA y Boney M. Atención, A ver. atención. Don Quijote dice. Don Quijote, sí, así se llama la canción. O sea, húngaro, típico húngaro, pero bueno, increíble. En Budapest es como comienza esta formación, Neotón Familia. Estaban estudiando económicas y dijeron, oye, ¿por qué no probamos con la música? Oye, y no les fue nada mal. Por sus filas pasó quien después sería baterista de Omega. Y este fue el mayor éxito de Neotón Familia, Don Quijote. Esta canción que estamos escuchando estuvo, bueno, otra de sus canciones estuvo en el superventas de nuestro país, en el número 8, la canción Santa María. Y bueno, como en el caso de Omega que repasábamos antes, la muerte también supuso el final de esta formación de Neotón Familia y también la escisión. Hubo dos subgrupos, Ugneotón y Evaneotón, con dos integrantes, en fin, quisieron seguir estirando el chicle y no les ha ido mal. Don Quijote. Muy húngaro. El primer vuelo. Con Pedro Blanco. Pedro Piqueras, Pedro, bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? Encantado de estar aquí. Para hablar de Budapest, esta pregunta te la habrán hecho muchas veces hablando de la ciudad, pero ¿qué te llevó por primera vez allí? Bueno, yo la conocía antes, ¿no? Pero conocí un Budapest muy oscuro, de la época comunista y poscomunista, ¿no? Todas las calles negras, o sea, los edificios, es decir, los edificios se habían parcelado por dentro, por fuera no se había hecho ninguna obra de nada, ¿no? Ni una limpieza, ¿no? Y un día fui con un crucero desde Budapest a Viena, de Viena a Linz, y luego al final había una salida hacia Praga, y le dije a mi mujer, oye, ¿dónde te apetece que vayamos? Y yo esperaba que dijera Budapest, ¿no? Y dijo, a Budapest, ya estaba cambiando Budapest. Y fui allí y me compré un piso, ¿sabes? O sea, quiero decir que me enamoré de la ciudad nada más llegar. Y entonces era muy barato. Entonces por un piso te podías comprar un piso por 50.000, 60.000 euros. Y la verdad es que ahora ha crecido mucho todo aquello, ¿no? Pero me pareció un sitio único. Único por la arquitectura y por lo que significa el Danubio uniendo dos ciudades. En fin. Claro. Budapest no se entiende sin el Danubio, sin el río. No, el río es la clave. Por eso es Budapest, porque había tres ciudades, ¿no? Una era Buda, otra era Óbuda y Pest, que era la llanura, ¿no? La llanura de esa zona, ¿no? Entonces luego empezó a crecer sobre todo Pest, ¿no? Que era donde se hicieron por el gran urbanismo, los grandes teatros, la avenida Andrássy, en fin, todas las cosas que hacen de Budapest una gran capital, ¿no? Pero en principio la más antigua era Buda, y Óbuda, que era el asentamiento romano, ¿no? Si alguien te preguntara hoy, Pedro, ¿por qué tengo que ir a Budapest? Yo te diría porque es una ciudad maravillosa, arquitectónicamente yo creo que es de lo más brillante que hay en Europa, ¿no? Es una ciudad que se hace en muy poco tiempo, la parte de Pest. Se hace entre finales del 19, los primeros años del 20, es cuando tiene una eclosión tremenda. Es cuando ellos están jugando también a un separatismo con respecto a Austria, ¿no? Y entonces se hacen edificios para empatar a los austríacos, ¿no? Se hace una gran avenida, la avenida Andrássy, por el conde Andrássy, que era un nacionalista húngaro extraordinario, muy, muy, muy valiente, muy amigo de la reina de Sisi, era reina de Hungría, Sisi emperatriz, y entonces coinciden en hacer una gran ciudad. Entonces hicieron el Teatro de la Ópera, que es maravilloso. Es que quien no lo haya visitado nunca no se lo imagina, pero todos los que han probado alguna vez vuelven. Visitarlo por dentro. Por dentro. Entrar. No, incluso estar en una ópera. A mí la ópera no me gusta tanto como el ballet, ¿no? Pero reconozco que he visto representaciones extraordinarias allí. Y sobre todo el ballet yo procuro ir todos los años, cerca de la Navidad, no en la Navidad porque es más difícil de encontrar entradas, pero me gusta reservarme un fin de semana, 3-4 días, para pillar ahí el cascanueces, porque hace una representación increíble. No os podéis imaginar, con una finura, una belleza maravillosa, sí. Y quien vaya a Budapest por primera vez, ¿qué ciudad? No hablo solo, digamos, arquitectónicamente, que ahora te preguntaré por algunos lugares para ver, pero ¿qué ciudad en cuanto a su gente se va a encontrar?
Bueno, en cuanto a su gente, mira, la gente era muy cerrada cuando yo llegué. Era gente que como segundo idioma tenían el ruso, ¿no? Y entonces se comunicaba un poco con los visitantes occidentales, ¿no? Cuando yo empecé a ir por allí. Pero la gente joven habla inglés, tiene unas ganas increíbles de relacionarse con cualquier visitante. Están muy orgullosos de su ciudad. Ten en cuenta que los húngaros son bastante nacionalistas, ¿no? Están muy orgullosos de ser húngaros, pero es que hay poca inmigración húngara aquí, ¿no? Les gusta estar en su país, ¿no? No es un país precisamente rico, aunque han conocido un desarrollo económico importante en los últimos 15 años, ¿no? Pero no es un país rico y, sin embargo, no suelen salir, ¿no? Y allí están haciendo mucha campaña en favor de que los húngaros se queden, de que tengan muchos hijos y que no entren los inmigrantes. Esto es con Orbán, es otra cuestión política en la que, en fin, yo no estoy muy de acuerdo con determinadas cosas, pero he venido a hablar de la ciudad, ¿no? Y de la gente, que a mí la gente, sobre todo la gente joven, me parece maravillosa. Muy divertida, ¿eh? Se parece mucho a España en muchas cosas, ¿eh? Eso te iba a decir. Yo hace ya tiempo que fui, pero recuerdo las terrazas llenas de gente, en patios de manzana, muchas veces reconvertidos en terrazas. Los ruin bars es algo, es un fenómeno que se da sobre todo allí, a imitación de algunos que se daban en Berlín, pero los de Budapest son mucho más brillantes, de luces, de todo, de decoración, son ruinas, están hechos con ruinas, ¿no? Tal cual. Y son en patios donde todavía quedan restos de la Segunda Guerra Mundial, en algún sentido, ¿no? Y sin embargo se hace allí, en aquellos sitios, un espacio para la diversión. Fantástico. Era barato, además, hasta hace poco. Ahora ya no lo es tanto, pero Budapest es un sitio donde podía ir gente joven. Van muchos de Erasmus, españoles, van allí porque yo creo que van sobre todo, no por el idioma, que es un idioma que no se puede aprender. Yo creo que van sobre todo porque es muy divertido, ¿no? Yo creo que Mariola, digamos, en representación de la gente joven, tenía precisamente interés en saber si es o no barata Budapest, ¿no? Sí, es una ciudad que es una ciudad asequible, es apta para todos los presupuestos. Para todos los presupuestos. Y para todos los presupuestos, porque hay hoteles muy baratos que están en el circuito de la gente joven, ¿no? Y creo que hasta por 30 euros y así se puede dormir. Hay habitaciones como aquel que dice comunales, ¿no? Pero luego tienes unos hoteles maravillosos que no son especialmente caros. Es decir, en París o en Madrid serían mucho más caros. Pero hay hoteles extraordinarios, ¿no? ¿Y qué debemos comer allí? Un plato que no nos podamos perder. El plato siempre es el goulash. Yo cuando llego lo primero que me como es un goulash, ¿no? Que para ellos es una sopa, no es el goulash como lo conocemos aquí. Aquí, ¿cómo sería? Bueno, más carne aquí, más espeso. Allí no, allí es una sopa. Una sopa con carne, con zanahoria, con todo eso. Cebolla, picante, claro, la páprica, ¿no? Que es el pimentón nuestro, que no tiene por qué tener envidia al pimentón de la Vera o el murciano, ¿eh? O sea, la páprica es un pimentón muy bueno, pero al mismo nivel, ¿eh? Sí. Incluso es un souvenir que uno se puede traer de allí, ¿no? Yo siempre me traigo algo de páprica, no siempre, pero porque páprica ya tengo un montón, y para regalar y cosas de esas, ¿no? Pero sí que traigo el salami húngaro, el ahumado, que es maravilloso, ¿no? Hay cosas que no se puede perder uno cuando va a comer. Luego hay unos, ¿cómo sería en inglés? En noodles. Ellos lo ven como noodles con un poco de, como los fideos, de estofado. No, es como pasta redonda que se sirve con un estofado que está buenísimo. La comida es muy parecida a la española. De verdad, los sabores, por el pimentón, ¿no? Es muy parecida. No tienen paella, ¿eh? Bueno, pero algún arroz seguro. En la época de Navidad, que cuando se abre la Navidad, los mercados navideños y tal, hay auténticas paelleras comunales como para 80 personas, ¿no? Que hacen arroz, con pollo y cosas de estas. Pero no, lo suyo es comer esos... Es una ciudad para ir a ver en Navidad. Lo digo porque... Para Navidad, por supuesto. Cuando llega la Navidad siempre uno busca ciudades europeas con mercados. Es un sitio para ir en Navidad, pero mejor antes de la Navidad. Porque en Navidad no puede ver ni un museo. Pero no en Budapest, en Praga, en Colonia, en Múnich. No se puede visitar nada porque está todo lleno de gente. Pero la actividad de los mercados navideños está desde antes, por lo menos 4 o 5 semanas antes de la Navidad. Claro, tú puedes ver el espíritu navideño sin estar en Navidad y sin el agobio de tantísimos turistas como hay en Navidad, ¿no? A mí me encanta ir por eso, pues el diciembre, el 10. O el 2, anotado, ¿sabes? Y ves que el espíritu de la Navidad se vive allí mucho, ¿no? Dinos qué lugares hay que visitar sí o sí en la ciudad. En la ciudad, mira, hablando de comidas, Venga. Hablando de comida, yo fui mucho al Café Central, que dan una cerveza maravillosa, ¿no? El Café Central. Pero hay restaurantes estupendos.
podría enumerar muchísimos, pero el Gundel, que es el más clásico, que está en el Parque del Pueblo, ¿no? A mí me gusta mucho ese restaurante. También una pastelería. Ah, sí, venga. El Gerbó. Es una pastelería fundada por un suizo, Emile Gerbó, que era chocolatero, y que está al final de la calle Bassi, entre el mercado y la calle Bassi está por medio, y al final está el Gerbó. Los mejores pasteles del mundo. O sea, además es un edificio pastelería. Y se celebran también bodas alrededor del pastel, ¿no? Qué bueno. Y luego, ¿qué hay que visitar? El Danubio, el Parlamento, el museo, los museos. Tiene 100 y pico museos interesantes la ciudad. O sea, pero hay uno que a mí me parece muy interesante, que es el Museo del Terror, la Terrorhasa se llama, ¿no? Que es un museo edificado para que comprendamos el terror de los totalitarismos, ¿no? Allí están expuestas pues fotografías, imágenes de la época soviética, de la época nazi, con los cruces flechadas húngaros, que eran los de Salassi, que eran más nazis que los propios nazis, ¿no? Y entonces es una especie de monumento contra el totalitarismo. Pero luego digo, no le sirve de nada, ¿no? Porque realmente hay un totalitarismo naciente allí y que invade toda Europa de un modo inexplicable para los que somos mayores, ¿no? Es decir, como... ¿Lo notas, Pedro? ¿En la ciudad notas el avance de este totalitarismo de alguna manera? Se nota en algún sentido, porque hay unos chicos de Jobbik, que es un partido muy ultra, y que suelen llevar pues la corona de San Esteban, que es el patrón rey de San Esteban, en la espalda tatuada. Los ves en las piscinas, son los que hacen guardia en las discotecas, aunque es una ciudad pacífica, como no os podéis imaginar. Yo nunca he visto ningún incidente. Y mira que va gente joven, mayor, de todo tipo, ¿eh? Y es una ciudad maravillosa. El barrio judío hay que visitarlo, porque hay unos restaurantes también extraordinarios, ¿no? Bueno. No sé, y leer literatura húngara, que es una maravilla, ¿no? Sándor Márai, Imre Kertész, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Péter Esterházy. Es que es una ciudad, es un país curioso y la ciudad es bellísima. La pregunta básica que se hace siempre para visitar una ciudad, ¿cuántos días deberíamos ir? Bueno, si yo te dijera que llevo yendo a Budapest 20 años y que siempre descubro cosas nuevas en la ciudad, te diría que descubrir Budapest es algo interminable. Bello. Ahora, dice los sitios fundamentales, el Parlamento, las piscinas. Ah, sí. Las piscinas, el Széchenyi-Furdo, todas estas, ¿no? Pues hay que... Con 5 días es más que de sobra. Hay gente que se conforma con 3. En 3 puedes ver algunas cosas. Si vas 3, vas a volver porque vas a necesitar más tiempo, ¿no? Y si vas 5 también vas a necesitar volver. La mayor parte de la gente que va a Budapest vuelve. ¿Y es una ciudad, por tus últimas experiencias, turistificada también? Como otras muchas en Europa. Totalmente. Sí. Por eso te digo que si vas en Navidad, huye de las vete fechas, un par de semanas antes. Pero este invierno decidimos no ir a Budapest. Y dije, bueno, vamos a ir a Praga. qué error, ¿no? Claro, es que Praga se quedó pendiente en aquel cruce. Y la verdad es que había tantísima gente que no se podía caminar. Claro. ¿Y algún rincón que a ti te encante pero que no sea tan conocido o no salga en las guías turísticas? Bueno, pues mira, a mí hay un hotel que se llama el Parigi Udvar, que está muy cerca del Café Central. Es un hotel que antes fue un pasaje comercial y que ha sido restaurado. Fue un pasaje comercial que se hizo con detalles del tiempo de la ocupación otomana, ¿no? Porque tiene muchas cosas parecidas a España también, ¿eh? O sea, aquí hay restos árabes, allí hay restos turcos, muchos, y restos romanos, es que son muy rica, ¿no? Y ese Parigi Udvar, para tomar un café por la tarde, que no hay mucha gente, es maravilloso. La pastelería del Gerbó también, ¿eh? Pero el Parigi Udvar es un sitio relajado. Yo me quedo con la recomendación del café, de los pasteles y de la cerveza. La cerveza, que tomamos con unas cervezas como de medio metro de altura, ¿eh? Y con muchas ganas de volver a Budapest. Pedro Piqueras, muchas gracias. Nada, encantado, Pedro, ha sido un placer. Muchas gracias.
El primer vuelo nos está permitiendo conocer, viajar a algunas de las ciudades más sugerentes del mundo y también hacer algo que habitualmente no hacemos en la radio, que es escuchar música en idiomas que no sean el español y el inglés. Un poquito, a veces el francés, a veces el italiano, pero poco más. Desde luego, y hay cosas bien curiosas y te tengo que decir que yo estoy ya incluyéndolas en mi lista personal porque qué joyas, de verdad. Bueno, estamos escuchando a Des, que es uno de los artistas emergentes clave de Hungría, se llama realmente Molnár Attila. Des es el nombre artístico. Y este budapestino, bueno, no ha cumplido todavía los 28 y ya está copando la lista de los 50 más escuchados en Hungría. Mezclamos el rap, el pop, sonidos alternativos y con solamente un disco en el mercado ya ha estado nominado al premio Phonogram, que es el galardón que otorga la industria musical húngara. La capital húngara es un famoso destino turístico con una arquitectura ecléctica que se ha visto influenciada por su vecina Viena, principalmente debido al periodo del Imperio Austrohúngaro. Esto hace que en su centro nos encontremos desde lujosos palacios y edificios imperiales con grandes avenidas hasta edificios casi destruidos. Si en Tokio dijimos que una de las curiosidades de su arquitectura era ir al baño, vamos a decir que en Budapest una de las curiosidades de su arquitectura es ir a tomar una cerveza, tan simple como eso, o un palinka, el licor local. Y es que en Budapest uno de los rincones más interesantes para visitar son bares. Bares que parece que están abandonados, eso sí, pero bueno, todo tiene su explicación. Y es que tras la caída del régimen comunista, como comentaba en 1989, muchas zonas del centro de Budapest, especialmente el distrito judío, quedaron en mal estado. Muchísimos edificios estaban abandonados o infrautilizados, pero también eran muy baratos de alquilar o de incluso de ocupar. Es así como nace el concepto de Ruin Bar. Y el primero de todos fue Simplakert, que fue fundado en 2002. La historia es algo que seguro que no nos suena muy lejano. Un grupo de amigos buscaba un lugar donde montar un bar barato y encontraron un edificio semiabandonado. En lugar de reformarlo completamente, lo llenaron de mobiliario encontrado, arte, luces y objetos totalmente aleatorios. La idea fue un éxito total, barato, creativo y con mucho carácter. Estos bares también han sido objeto de polémica en los últimos años debido a, como comentan los propios húngaros, la turistificación o la gentrificación que están provocando, como en el resto de nuestras ciudades. Sin embargo, siguen manteniendo ese ambiente tan ecléctico y característico de la ciudad de Budapest. Así que, sinceramente, son un must a visitar cuando vayáis por la ciudad. Y nada más, si vais a Budapest, ya sabéis, tomaros una cerveza a mi salud. El primer vuelo. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus. Un viaje más está por aquí, José Manuel Romero. Hola. Hola, ¿qué tal? Se han rodado muchísimas películas en Budapest, muchas más de las que la gente piensa, pero es difícil reconocer a Budapest. Y tanto, sí. Hoy te traigo una especie de contrasección, algo así como todas las películas que se han rodado en Budapest y no sabes que están rodadas en Budapest. El motivo es que la ciudad ofrece ventajas fiscales muy competitivas y que tiene dos grandes estudios, los estudios Origo y los estudios Korda. Budapest puede ser casi cualquier ciudad del mundo, o al menos eso demuestra el cine. Por ejemplo, Pedro, Budapest ha sido Múnich, Mira. al menos en la película de Steven Spielberg del mismo título. Es una película sobre el atentado de los Juegos Olímpicos de 1972 de la organización Septiembre Negro contra los atletas israelíes. Les habla Jim McKay transmitiendo en directo para todos ustedes desde los estudios de la ABC en el exterior de la Villa Olímpica de Múnich en Alemania Federal. La paz, de las que han sido calificadas de Olimpiadas serenas, se ha hecho añicos esta madrugada hacia las 5 de la mañana. Hay una gran incertidumbre acerca de cuántos rehenes israelíes se encuentran en... Pues bien, todas las escenas del estadio se rodaron en el estadio Puskás. La cúpula de la Catedral de San Esteban simula ser París, que también era uno de los escenarios de la película, y aparece también el Hotel Marriott o el aeropuerto. ¿Y tú qué haces? Pues construir un barracón. ¿Tienes muchos amigos ahí? Algunos, pero me peleo con ellos. Por eso suelo venir aquí, para quedarme solo. Y Budapest también puede representar el cine del Holocausto, por ejemplo en El niño del pijama de rayas, que fue rodada en el distrito de Zudlo. También se utilizaron interiores de un castillo, la plaza Erzsébet. En el barrio de Budafor se rodó una de las películas más importantes también de la historia reciente de Hungría, El hijo de Saúl, un tremendo retrato de los campos de concentración del director László Nemes. Déjalo en paz. ¿Qué quieres?
Si es un rabino, debería empezar la oración. Moriremos por vuestra culpa. Ya estamos muertos. Así que Budapest ha sido otras muchas ciudades que en realidad no eran Budapest y que, bueno, porque tú no lo cuentas, pero si no nos enteramos. Nadie se da cuenta. Pero también puede ser hasta otro planeta. Hasta otro planeta, Marte. Ahí se rodó la película de ciencia ficción protagonizada por Matt Damon. Muchas escenas se rodaron en los estudios, pero también utilizaron, por ejemplo, el llamado edificio Ballena como sede de la NASA y convirtieron un centro artístico en las oficinas chinas que aparecen en la película. Y a las 4:30 los satélites detectaron una tormenta que se acercaba al campamento de la misión Ares 3 en Marte. La tormenta fue creciendo en intensidad. Más ciencia ficción, la secuela de Blade Runner de Denis Villeneuve con Ryan Gosling y Ana de Armas, supuestamente ambientada en Los Ángeles, también se rodó en Budapest. Aquí hay muchos efectos digitales, mucha imagen por ordenador, rodada en los estudios, pero también aparecen bloques de edificios del centro de la ciudad e incluso un palacio cerca de la Plaza de la Libertad, en cuyo interior recrearon pues un casino de Las Vegas. Todas las civilizaciones se han construido a costa de una mano de obra desechable. Pero yo solo puedo fabricar unos pocos. Shh. ¡Feliz cumpleaños! Oye, qué interesante. También ha sido París, Budapest. Muchísimas veces por la arquitectura y porque creo que representa como una ciudad con un pasado histórico, arquitectónico, que hace las veces de París o de cualquier ciudad europea y tiene mucha historia por el tipo de edificios, pero es que además han fingido también que sea Florencia, por ejemplo en la película Inferno, la adaptación del libro de Dan Brown, el del Código da Vinci. Sí. Las calles de la ciudad simulan ser calles de ciudades italianas y hasta el Museo Nacional de Budapest hace las veces de Harvard. El infierno de Dante no es mera ficción. Es una profecía. Y ahora te traigo lo divertido. Venga. En Budapest también se rodó Las aventuras del Capitán Alatriste, la serie española basada en el libro de Arturo Pérez Reverte. Se utilizaron los estudios Korda, pero también una reserva natural con un jardín botánico que está muy cerca de la ciudad para recrear los bosques. Una superproducción que no tuvo mucho éxito, protagonizada por Aitor Luna. ¿A cuántos dicen que mataste esta vez? ¿2? ¿3? A estas alturas importa el número. Morir o matar por un rey es parte de nuestro oficio. Y ya lo que no esperabas, a ver. Budapest también ha sido Buenos Aires, ¿también? Y no en cualquier película, sino en Evita, la historia de la líder política argentina, la que interpretaba Madonna. La Catedral de Buenos Aires es la Basílica de San Esteban en Budapest, también aparece en las grandes avenidas de la ciudad y en la escena del tango con Antonio Banderas. Imagínate, Antonio Banderas y Madonna, es realmente el Museo de Etnografía de Budapest. Lo peor es que era un musical en inglés. Sí. Tell me before I walk out of your life, before turning my back on the past. Forgive my impertinent behavior, but how long do you think this pantomime? Oye, para un roto y para un descosido esta ciudad. Vale para todo, también se ha rodado Dune, muchas de las superproducciones americanas. Lo gracioso pensándolo, ¿no? Después de hacer esta sección, es que digo, El Gran Hotel Budapest, que es una de las películas más conocidas de Wes Anderson, se rodó en Alemania. Eso es el cine. Tell me before you get onto your bus, before joining the forgotten brigade. Gracias, José Manuel. A ti. Gergo, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Gergo es profesor en la Universidad ELTE de Budapest, ha sido lector de húngaro durante varios años en la Universidad Complutense de Madrid, así que reúne elementos fundamentales para poder hablar de Budapest. Conoce la ciudad, vive en la ciudad, habla español y además tiene un buen dominio de la literatura, de muchas de las cosas que se han escrito sobre esa ciudad. Pero antes, Gergo, hablamos contigo, o hablas con nosotros, mejor dicho, desde un lugar que quiero que nos describas, porque es un café librería de la ciudad de Budapest. Pues estoy justamente en la parte de Buda, porque, claro, el río Danubio separa la ciudad en dos partes, básicamente, en una zona que últimamente ha tenido como mucho éxito, pero sin embargo también merece la pena mencionar su vida bulliciosa de principios del siglo XX, cuando era también escenario de muchos de los literarios de la época, ¿no? Donde escribían, donde se reunían, y he elegido justamente uno de estos bares, cafeterías, bueno, mejor dicho, es como una biblioteca comunitaria. Es un café con muchos libros y con muy buen ambiente, que se llama Kelet, que sería traducido al español como este.
y aquí se reunía la gente más importante de la literatura de principios del siglo, o uno de los lugares donde se reunían era este. Y es un café convencional si lo vemos desde fuera, pero nos llama la atención sus mesitas redonditas pequeñas con sillas tipo tonet, que son típicos de principios de siglo y parecen cada uno sacados de una casa diferente, porque esa estética ecléctica es muy llamativa y muy típica de Budapest. Entonces, entrando, tenemos 2 plantas de café y en la planta baja pues tenemos la barra donde se piden los cafés y algunos dulces que tienen una pinta que, bueno, qué pena que no sentimos y no vemos los olores y los colores de todas estas cosas, porque la pastelería también merece la pena probarla. Y luego tenemos varias estanterías con varios libros de todo tipo, o sea, es literatura, ciencia, novelas, poemas, un montón de cosas que se pueden ir cogiendo para amenizar un poquito la estancia en este café. Además, como funciona como galería de arte, en la planta de arriba actualmente tenemos algunos cuadros pintados con detalles, por así decirlo, de Budapest. Puertas, ventanas, esquinas robadas de Budapest. Bueno, a Gergo le hemos pedido que seleccione 4 libros, creo, que nos permitan, a través de la literatura, viajar también por la ciudad como un espacio físico, pero también como un espacio humano, ¿no? Como un entorno social. Y el primero que nos quería recomendar, si no me equivoco, Gergo, es Comiendo en Hungría. Comiendo en Hungría es un libro que se escribe por Pablo Neruda y Miguel Ángel Asturias, que después de ganar los premios Nobel, pues se vinieron a Hungría hacer un recorrido no solamente en Budapest, sino también por Hungría, en algunas zonas del país, para probar sus platos estrellas y también sus vinos y otros tipos de bebidas que se encuentra por aquí. Es un libro que se editó en 2 ocasiones, con ilustraciones de la ciudad, ilustraciones de los platos, ilustraciones de los ingredientes que van mencionando estos 2 autores. Este libro me llamó la atención porque, claro, visualmente también es bastante interesante y también reúne diferentes géneros literarios para hablar de una cosa importante, que es la gastronomía. Y claro, si hablamos de la gastronomía, hablamos de lugares exactos y también hablamos de personas y sabores y mentalidad, pensamiento que podemos encontrar por Hungría. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me hizo mucha gracia, que hicieron como una oda en el libro sobre la col, que es uno de los ingredientes principales de la cocina húngara. También se habla de la famosísima sopa gulyás, ¿no? Que en España se suele pronunciar gulas, sí, que no son las gulas del norte. Y también se habla mucho, como no, de los vinos de Tokaj, que son, digamos, los vinos de más reputación internacional. Bueno, pues Comiendo en Hungría, de Miguel Ángel Asturias y Pablo Neruda, primera recomendación. La segunda tiene autor español y es Variaciones sobre Budapest. Efectivamente, Variaciones sobre Budapest es un libro de Sergi Baivé, un autor contemporáneo muy simpático. Estuve en contacto con él cuando estuve dando las clases de literatura en la Complutense. Es un libro pequeñísimo, parece un libro de viajes, y la colección Cuadernos de Horizonte, y dice que es la serie de ¿Qué hago yo aquí? Nos podemos plantear la misma pregunta muchas veces cuando estamos en Budapest. ¿Qué estamos haciendo en esta ciudad? ¿Perdido de la mano de Dios? O parece que está perdido de la mano de Dios, pero no está para nada. Pero tiene como un punto de vista diferente. ¿Por qué? Porque escribe de la ciudad estando en la ciudad. Vamos a por el tercer libro de las recomendaciones de Gergo Todt, La calle Katalin. Pues La calle Katalin es un libro que a mí especialmente me gusta mucho por motivos personales y por motivos de cómo se escribió. También consideraba importante tener un título que fue escrito por una mujer muy reconocida y muy querida, que se llama Magda Szabó. Bueno, tiene una obra amplísima. Se han hecho series televisivas, películas de sus obras, pero especialmente este libro me gusta mucho porque habla justamente de la época de la Segunda Guerra Mundial, un poquito antes y un poquito después.
y habla de la historia de una familia, habla de la historia de mujeres, habla de la historia de cómo las, digamos, las ganas de una persona para conseguir algo pueden influir en su memoria, en cómo actúa y cómo se relaciona con los suyos. Podemos decir que es una historia de amor, pero también es una historia de muerte. Habla de Budapest de las dos partes. Habla de la parte de Buda, habla de una familia muy bien situada, de unas casas grandes, de las características de las casas familiares en Buda, que tienen a lo mejor alguna bodega, están cerca de la naturaleza y, bueno, son familias bien, que es, digamos, la imagen que transmitimos desde la parte de Buda. Y luego habla de una perspectiva nueva, ya cuando estamos hablando del presente del libro, de las nuevas construcciones, de los bloques comunistas que se van construyendo a lo largo del Danubio, de las visiones que uno puede tener. Por ejemplo, me gustó mucho que cuando la protagonista habla de su entorno personal, de la casa, de dónde vivían, cómo era eso, siempre relata ese microcosmos que tenía, ¿no? Y cuando ya estamos en el presente del libro, más adelante en la historia, habla de su bloque donde vive, al otro lado del río, y no habla específicamente de ese microcosmos que tiene, sino que habla de las vistas que tiene sobre la calle donde antes vivía, esa famosa calle Katalin, y evocar recuerdos, vivencias, etc. Creo que es fundamental entender eso, qué es lo que pasó en esa época, porque es fundamentalmente la base de la ciudad actual y de la mentalidad de los húngaros en la ciudad. Fantástico. Nos queda una última recomendación, que es Budapest, guía para marcianos. Este libro me parece bien que lo hayamos dejado como última recomendación, porque podría ser como la primera en leer, porque es una visión de los años 30 de un autor muy importante, Antal Serb, que fue también teórico de la literatura, escritor de varias novelas, también tiene otros títulos publicados en español, pero este libro me pareció como fundamental porque habla del sentido de humor que tenemos los húngaros, que podemos hacer chistes de todos, jugando con palabras, y también de esa mentalidad que tenían en los años 30, ¿no? Hay que contar que es Hungría a un marciano, porque parecían todos los que venían de visita marcianos. Y voy a llamar la atención sobre una parte en concreto, que es Újpest, ¿no? Que es la parte nueva de Pest, al otro lado del río. Es la parte llana, la parte más fiestera, más de museos de la ciudad. Y es la parte del norte de la ciudad. Ahí en su tiempo no había muchas cosas. También habla de esa zona como, bueno, perdido de la mano de Dios, pero servía para largas caminatas. Actualmente es una de las zonas con más vida, a lo largo del verano normalmente más, pero también a lo largo de todo el año, porque aquí la gente de Budapest va a los bares que están al lado del río. Como nosotros no tenemos mar, estamos a falta de chiringuitos. Y bueno, como no tenemos chiringuitos, montamos bares a orillas del Danubio. Entonces ahí hay pequeñas islotes, como penínsulas, antiguos astideros de los barcos del Danubio, que se han convertido en lugares de creación o también en bares y restaurantes. Entonces merece la pena hacer el recorrido del centro de la ciudad, pero también tenemos que ver la otra cara, ¿no? La cara más de los hogareños de la ciudad. Así que recomendaría también hacer como nuestras excursiones a unas partes que están un poquito menos turisteados, o no sé cómo sería turistificados la palabra sería en español. Sí. Eso, turistificados. Gergo, muchas gracias por habernos dado este paseo fantástico por tu ciudad y por una parte de la literatura que ha hablado de ella. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros y espero que nos veamos por aquí y que os guste la ciudad. El primer vuelo. Si
Marina, yo soy de Sevilla y llevo ya en Budapest viviendo casi 5 años, así que bueno, tengo algo de experiencia en lo que se refiere a salir por la noche, ir de bares y esas cosas. Y bueno, yo recomiendo que es verdad que es súper famoso los ruin bars en general, pero Simpla, que es el más famoso, yo no lo recomiendo tanto porque es muy turístico. Entonces mi recomendación es ir a Koleves, que ahora en verano es genial porque tiene una terraza y el ambiente es muy bueno. En realidad es un sitio más de verano que de invierno. Está en el centro, está bastante cerca de Simpla, que es el famoso. Y luego hay otro que se llama Mañis, que la gente no lo conoce mucho porque está en la parte de Buda, no está en el centro-centro, pero el ambiente es súper guay y es más húngaro, no hay tantos turistas. Luego, si lo que te interesa es la música en directo, recomiendo 2 lugares. Uno se llama Lampas, que está en el centro, y otro se llama Otonka. Ambos son subterráneos, hay que bajar unas escaleritas y son lugares muy cookies y hay siempre sesiones de jam y música en directo los fines de semana. El primer vuelo, con Pedro Blanco. Ya saben que en este primer vuelo nos gusta viajar, nos gusta conocer ciudades y nos gusta comer, como se come en esas ciudades. Quiero que saludemos a Zsolt Beke. Él es chef, es propietario del restaurante Hungarito y embajador de la gastronomía tradicional húngara en España desde el 2017. Zsolt Beke, hola. Hola, muy buenas, soy Zsolt. Gracias por atendernos. Antes de entrar en productos típicos de tu gastronomía, en platos que sí o sí debemos probar en este viaje a Budapest, quería que nos describieras cómo es o cómo debemos entender la gastronomía de tu país, la gastronomía de Hungría. Nosotros elegimos normalmente cocinar un poquito más de tipo chup-chup, que muchas horitas de cocinar, de los caldos, estofados, o como el nombre que luego lo vamos a hablar, la gulyás, que es un tipo de forma de cocinar. Hungría ya tiene 1000 años de historia, eso hay que saber, por lo menos, como lo vemos. Así que tenemos unas antiguas tradiciones, pero también los sacábamos de los turcos, como uno plato será del langos, que también un poco más tarde te explicaré qué es. O otros platos como los alemanes llaman schnitzel o strudel. Estos ya son nombres que transformaremos por su propio nombre de su país, ¿no? Pero Hungría igual se puede encontrar no como strudel, sino como rétes, o schnitzel como el bici felvágott, los coles que vienen, coles marinados. Por ejemplo, en España tienes muchos olivas que están encurtidos o los mini pepinillos. Pues Hungría es lo mismo sin olivas. Tenemos mazorca encurtido, col, tomates. Mientras España comemos ensalada, por ejemplo, como entrante, es Hungría más o menos siempre una sopa. Y empezamos con sopas, si es verano, frías, si es invierno, calientes, ¿vale? Así que si cualquier español va a Hungría y quiere probar algo, no se sorprende si primero ofrecen algún tipo de sopa. Vale, entonces, tenemos claro que sí o sí, por cultura, por tradición, cuando comamos en un restaurante local en Budapest, habrá una sopa para empezar. Vamos a otro plato. Recomiéndanos otro plato típico, entiendo que ya un plato principal, más contundente. Gulyás ya conocéis, pero tengo que decir que un poco mal. Gulyás siempre tiene que ser una sopa. Pero hay que pensar que el gulyás es una forma, una técnica de cocinar que tiene que ser mínimo 3 horitas de cocinar, fuego muy lento, y lo importante que será gulyás de algo que puede ser de ternera, de cerdo, de codillo de cerdo, de pavo, de pollo, de diferentes gulyáses que existen. Siempre hay que pochar las verduras, cebolla y pimientos, mínimo 1 horita con fuego lento. Con eso ganarás luego, más tarde, cocinándola una salsa muy espesa, que no será estofado, pero ya mucho más espeso que una sopa líquida, pero mucho menos espeso que un estofado. Entre los dos, ¿no? Que como un gazpacho, ¿no? Que es líquida, pero tampoco es que siempre solo bebe, se puede cucharear. Ok. Lexo o lexo, no sé cómo se pronuncia. Lecho, los franceses llaman el ratatouille, creo. Estas son verduras, lo que normalmente pochas con fuego lento, pimientos, tomates, cebollas.
En la diferencia en nuestro caso, eso es vegetariano, no tiene carne. En nuestro caso, antes ponemos la brasa un poco las verduras antes de pocharla, así que tenga cada trocito de páprica o pimiento, una fila chucharida o como se llama, quemadita, un poco de tostada, ¿no? ¿Qué más me dejo? ¿Qué otro plato debería probar? Bueno, hay que probar mucho, pero al principio, si vais en Budapest y vais paseando, yo mi consejo que intenta no un sitio comer de todo. Vale. Hay que ir, por ejemplo, cuando andas en la calle y veáis diferentes carnicerías, hay que entrar porque aquí no solo venden carne, sino los mismos productos que ahí elaboran, a veces ya están preparados para consumir el momento ahí. Por ejemplo, la morcilla de arroz con hígado, los chorizos o el morcilla con sangre. Este trío normalmente va juntos. Esto lo cocinan ahí fríen pim pam y mientras esperas tu pedido te lo puedes probar con pan y mostaza. Es un plato que para los húngaros es el último 100 años siempre era un desayuno. Por la mañana ir a algún lado y pide una cosa así. También tienes lo que es obligatorio el lángos. El lángos es un plato con harina, levadura, patatas. Hacemos una masa en un nombre un poco vulgar, decimos que la pizza húngara, que tampoco es como solamente como es redonda y parece una pizza, es lo que gano, pero tiene 3 sabores básicos. Cuando ponemos Teifel, que es una nata agria húngara o queso líquida, no es líquida, es una crema, ¿vale? Es como un yogur griego, pero mucho más espeso. Luego en crema de ajo y queso rallado al momento. Estos productos también son como un poco de churros aquí. Hay que elegir el sitio donde pides porque entre buen churros y mal churros hay que tener un poco suerte. Claro. Otro platito que no es muy popular en otros países que se llama gyros kenyér. Es como la torrada bosta, que tienes un pan tostado y añaden manteca de cerdo que, por ejemplo, tienes codillos en casa ahumadas y vas a hacer un codillo al horno. Y lo que te devuelve la grasa y se queda fría, al final la manteca, con el sabor de la carne, es eso se hundamos encima de un tostado y con cortada cebolla lila o algunos sitios manzana verde cortada fina. Es algunos sabores excelentes. Pues nos vamos con una guía muy, 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 muy completa de lo que debemos probar, dónde debemos probarlo en nuestra visita a Budapest. Gracias, Solcs. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Adiós. Muchas gracias, Pedro. Hola a todos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Victoria y soy guía oficial en Hungría desde hace más de 10 años y también fundadora de la agencia de viajes receptiva Budapest para latinos. Yo nací en Budapest, soy húngara y mi familia también, y justo por eso hoy me gustaría compartirles algunas cosas que definitivamente no recomiendo hacer cuando la visiten para que su experiencia sea lo más agradable posible. No cambien dinero en la calle, lo mejor es usar casas de cambio oficiales o cajeros automáticos confiables. También es importante evitar tomar taxis freelancers, sobre todo en las estaciones de trenes, tengan mucho cuidado. En cuanto al transporte público, es muy importante que nunca viajen sin un ticket validado. Sí o sí hay que validarlos antes de subir a cualquier transporte público porque pues las multas son muy altas y los controles también suelen ser muy frecuentes. No coman directamente en el mercado central sin antes ver otras opciones. Es un lugar muy turístico y pues aunque definitivamente vale la pena conocerlo, la zona de comidas no siempre ofrece la mejor relación entre calidad y precio. Tampoco recomiendo comprar artículos de vendedores ambulantes como móviles o cigarrillos electrónicos. En la mayoría de los casos son productos pues falsificados o defectuosos y pues tampoco tienen garantía. Y por último, en mi opinión, no vale la pena visitar la isla Margarita en invierno. Es un lugar preciosísimo, pero lo ideal es visitarla entre mediados de primavera y mediados de otoño, cuando está lleno de vida, todo está verde y también se pueden hacer actividades al aire libre. The best man paid in advance, then she started to dance. I happened to be there that day. The scene was just so sad. What up with you modern talking, standing in the corner? You know that lot about music, well that's more than fantastic. I'm a lover to dancer. ¿Con qué nos vamos a despedir, Jorge? Bueno, estoy enamorado de este grupo desde que los he descubierto. Muy bien. Es increíble. Se llaman Iván and the Parasol.
Vamos a poner punto final con los actuales ganadores del galardón Fonogram al mejor álbum de pop rock clásico húngaro. Iván Vitaris es el frontman de esta banda que lleva en activo desde 2010, ese rock de los 60, de los 70. Ya han recorrido buena parte de Europa, también han estado en concierto en Estados Unidos, acaban de publicar su sexto álbum de estudio, Belle Époque, y a mí la voz de Iván me recuerda un poco en algunos momentos a Michael Hutchence, el líder de In Excess. Tiene matices que me recuerda, en otras canciones parece también un poco Mick Jagger. Bueno, estoy flipado con esta canción y con este grupo, son maravillosos. Pues Jorge Sánchez, hasta el próximo vuelo. A ver a dónde nos lleva. Gracias, Jorge. Gracias, Mariela Sarrio. Hasta el próximo vuelo. Gracias a ti. Dancing.